Pues continuamos con las jornadas. Haré la presentación de Eugenio Carmona de una manera un poco inusual. En fin, no voy a ceñirme a leer sus muchos méritos académicos, pero sí haré un perfil, digamos, del investigador como una persona dedicada fundamentalmente al estudio de las vanguardias históricas, ¿no? Aquello que, digamos, aquel periodo que se ha denominado vanguardias históricas y que sin duda es un momento decisivo en la configuración del arte en Europa y en España en concreto. Eugenio Carmona ha hecho diversos trabajos en fin, dedicados a muchos de los artistas y de los protagonistas de ese momento, pero sin duda especialmente yo creo que podemos decir que desde su cátedra en la Universidad de Málaga y de sus estudios, pues es muy conocido por sus conocimientos acerca de la obra de Picasso, de tal manera que estamos ante una de las figuras más importantes actualmente en el estudio de Picasso. Hicimos con Eugenio, digo hicimos porque en efecto él estuvo desde el principio del proyecto hasta el final e escribió un texto para aquella ocasión. Ustedes recordarán la exposición Picasso y la escultura africana que tuvimos aquí en TEA ya hace algunos años, ¿no? El tiempo, en fin, es implacable y pasa con una velocidad inaudita, pero creo que esto fue 2010, me parece, ¿no? Trajimos para aquella ocasión una colección de esculturas africanas de un coleccionista malagueño y de alguna manera en un acercamiento sin duda inusitado y revelador se hizo dialogar aquella colección de esculturas con el cuaderno número 7 de Picasso que posee la Fundación Casa Natal del artista malagueño allí en Málaga. Y como digo, para aquella ocasión pues entablamos una intensa colaboración. Hay que decir también, hay que destacar la labor de Eugenio Carmona también en su colaboración con distintas instituciones museísticas españolas. Es un investigador vinculado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a través de, bueno, en fin, es uno de los miembros de su comité, de su junta, pero también a otros centros como el Museo Patio Herreriano, por ejemplo, de Valladolid. Exactamente. Y otros. Y eso que no eres andaluz. En fin, como digo, ha comisariado diversos proyectos. Lo encontramos también en Florencia, en el Palacio Strozzi, comisariando aquella bonita exposición de un Dalí, Miró y Picasso jóvenes, ¿no? Aquella obra a veces un tanto desconocida, pero de mucho interés, donde por cierto había una obra de la colección TEA que prestaba al museo para aquella exposición. Bueno, en fin, no me extiendo más. Sí quiero agradecer de nuevo vivamente al profesor Carmona su participación en estas jornadas, de forma muy entusiasta, siempre responde a nuestras invitaciones y llamadas, y su interés por la obra de Domínguez, porque es verdad que en estos últimos años él siempre dice, bueno, yo de Domínguez, mi mirada siempre es tangencial, ustedes son los conocedores del pintor, yo tengo una mirada más, pero esa mirada tangencial, esa mirada, digamos, desde un otro lado, es la que nos interesa, ¿no? Precisamente por la capacidad hermenéutica de Eugenio, por esa capacidad para penetrar en la iconografía de Óscar Domínguez, que sin duda es lo que le hace ser un pintor sobresaliente, ¿no? Yo casi me voy a poner del lado allá para poder ver las imágenes. Sí, muchas gracias, Isidro. En fin, y mi mujer es testigo de lo que voy a decir. Es que una vez tuve como una especie hace ya años, de desmayo, que perdí el conocimiento durante un lapso de tiempo. Y en ese momento del lapso, el desmayo, pues soñé con Óscar Domínguez.
Esto que lo digo, esto no me lo estoy inventando, no es una trola que estoy largando en estos momentos, ¿no? Y soñé con interpretaciones de algunas obras de Domínguez, especialmente con algunas obras de los años 30, y de pronto las imágenes se asociaron en mi cabeza en ese momento de desvanecimiento, ¿no? Escribí todo aquello, hice además varios PowerPoint y tal, y es tan fuerte lo que ocurrió que he decidido, todavía no me atrevo a publicarlo, algún día lo haré. Y por lo tanto siempre me siento vinculado a Domínguez de una manera muy poderosa y al mismo tiempo de una manera tangencial. Yo además es que no podría decir que no a estar aquí hoy. En primer lugar, por afecto hacia Isidro. Creo que el afecto es muy importante. Ya las personas de mi edad es que lo que más valoramos es el afecto, por encima de las instituciones, de ¿verdad? Los títulos académicos, en fin, los negocios que se puedan hacer. El afecto es lo primero. Y a Isidro le tengo un gran afecto como persona, es una persona maravillosa, y al mismo tiempo es un grandísimo poeta, y a mí eso todavía me impone mucho, y por eso no le puedo decir nunca que no. Tampoco le puedo decir que no al TEA, porque he visto nacer el TEA. Desde los planos, bueno, lo que era el Instituto Oscar Domínguez, incluso, ¿verdad? Dice Isidro que hay fotos con el casco y con el Zoji de Merón, ¿verdad? Pues enseñando las obras, y creo que esta es una de las más maravillosas realizaciones de esos momentos de la historia de España en el que todas las capitales de provincia se pusieron, ¿verdad?, a hacer grandes edificios. Muchos han quedado vacuos, otros son maravillosos como este, y por lo tanto tampoco le puedo decir que no al TEA. Y tampoco le podía decir que no podía desaprovecharle la oportunidad de estar con Pavel Stepanek, porque son tantas las personas a lo largo de mi vida que me han hablado de él, ¿verdad? Empezando por Pérez Sánchez, ¿verdad?, que me presentó a Guillermo de Osma, y que siempre me acuerdo de él cuando tengo que hablar de estos temas, porque está presente en algunas de las cosas que voy a decir. Y terminando pues en Juan Antonio Ramírez, por decir dos personalidades desaparecidas que también me hablaba, o José Manuel Pita, o Antonio Bonet, o Rosario Camacho, o tantos otros que tal. Y por lo tanto me creía en la obligación de estar aquí. Pero la obligación, el afecto y la devoción son cosas distintas. Realmente he intentado confeccionar algo que me preocupa mucho y que tiene a Domínguez como centro. Pero realmente las relaciones entre Domínguez y Checoslovaquia se me escapan. Yo se lo he dicho a Isidro, digo, yo de este tema es que no sé. Pero hay algo que sin embargo creo que sí puedo decir, y que coincide exactamente en los años en que Domínguez está en Checoslovaquia o va a Checoslovaquia a realizar alguna de sus cosas. Y todo esto viene como una revelación y quiere actuar en el momento presente del conocimiento del arte español contemporáneo. Voy a ser muy directo. Hoy estamos viviendo un momento en que se resucitan polémicas que no son surgidas en este preciso momento, que vienen de antes, pero que ahora parecen como nuevas. La principal es el análisis político de la contribución española al arte moderno. La idea de que, por ejemplo, Tapies o Chillida o Oteiza pudieran haber sido colaboracionistas del régimen de Franco. Esto está publicado así, en libros de importantes editoriales, en tomos gruesos, ¿verdad? O esta visión en la que se quiere dar. O la idea incluso, y esto parece contravenir lo que aquí nos trae. Yo estaba tan preocupado por ir a la contra en esta mesa, ¿verdad?, que yo he intentado darle esta conferencia a mi familia y se han negado, a algunos compañeros de departamento también. He perseguido a mucha gente para ver si realmente iba a meter la pata, ¿no? Pero claro, otro de los problemas que existen en estos momentos en la historiografía española es que por una influencia clara de los teóricos de la teoría postcolonial y de las desviaciones también que vienen de los estudios posteriores a los sistemas de género, pues existe la idea de que hay que sacar adelante toda la memoria del exilio artístico español, y que el hecho que justifica la presencia de una obra en una sala de un museo, en un estudio crítico, en un ensayo académico, esa justificación radica en el carácter de exilado del artista que se estudia, se expone o se promociona. No sé, yo ante ambos criterios, ante la relación del arte moderno español con la política y lo que pudo ocurrir, y ante la segunda posibilidad de esta preeminencia del exilio, lo único que quiero decir es que yo me he criado estudiando la obra de José Moreno Villa. A mí José Moreno Villa me hizo.
Espero que Guillermo no se lo diga nunca a Juan Pérez de Ayala, si lo ve, porque no, esto lo reconozco aquí, pero no lo reconoceré allí. Y Moreno Villa que me unió a Pérez Sánchez, porque él guardaba, era el que guardaba el testimonio, ¿verdad?, en su propia casa, de lo que Moreno Villa había tenido incluso en su cuarto de la residencia de estudiantes. Es decir, es como un momento realmente de una espiritualidad especial cuando uno tiene en sus manos lo que Moreno Villa dejó abandonado en su cuarto de la residencia de estudiantes en Madrid al entrar las tropas de Franco, y cómo luego lees en su biografía que dice: me fui con lo puesto, lo dejé todo tal como estaba, y ese tal como estaba tú lo tienes entre tus manos, ¿no? Y lo catalogas, lo ordenas y tal. Luego las visitas a México, el conocimiento de todo el entorno mexicano, es decir, y la idea sobre todo perenne de que el exilio significaba que aquello que querías tanto, que amabas, por lo que diste tu vida, ya no lo vas a volver a ver nunca, que fue lo que le pasó a Moreno Villa. Por lo tanto, creo que para mí esta conciencia de solidaridad con estas personas que tuvieron esta situación personal, que en Málaga se une por mis propias relaciones familiares, mi propia situación personal, al exilio de Emilio Prados y toda su familia, o al de Darío Carmona, del que casualmente pues, tengo el mismo apellido, ¿verdad?, que ocurrió en la misma circunstancia. Por lo tanto, el tema no es un tema al que no tenga sensibilidad. Sin embargo, creo es un tema, además, como digo, que me ha hecho intelectualmente a mí. Pero, sin embargo, creo que hay quizás que pensar un poco y hay que volver a pensar el asunto y resituar el asunto tal como se está planteando en estos momentos en el arte español, en la museología española y en otros lugares. Por esto era la idea de plantear algo que se llamara transversalidad y exilio del arte nuevo. Sé que el término transversal está muy de moda en la política española actualmente, es un tema que pertenece a la sociología, es un tema que pertenece a la geografía humana y que a determinados sistemas de pensamientos filosóficos y lingüísticos, y por lo tanto no tengo miedo de usarlo, incluso aunque a veces coincida con el sentido que determinados grupos políticos lo expresan en la actualidad. Pero por transversalidad quiero precisamente hacer ver cómo y aunque no nos hemos preocupado mucho por esto en los últimos años, en la recuperación de toda la memoria histórica de lo que los propios implicados llamaron el arte nuevo, prefirieron llamarlo así en vez de arte de vanguardia o arte moderno, pues creo que ha permanecido bajo esa voluntad de recuperar obras, biografías, datos, personajes, ha permanecido subyacente pues qué pasaba, ¿verdad?, en el ámbito político con ellos. Y creo que lo que pasaba en el ámbito político con estos artistas tiene que ver con lo que luego ocurrió en el momento del exilio. Sin embargo, la mirada que yo pueda tener, y sobre todo con Óscar Domínguez como fondo, está totalmente atravesada, está totalmente matizada o modificada por un hecho. En los últimos años, por relaciones personales establecidas con el director del museo, Marc Roglin, pues surgió la posibilidad de empezar un proyecto de colaboración con el Meadows Museum en Dallas. Bueno, pues todo el mundo sabe que el Meadows Museum es un museo que es un museo de referencia para el arte español en los Estados Unidos. Todo el mundo conoce además el crecimiento artístico de Dallas, una ciudad que se está transformando a través de sus nuevos museos, de sus colecciones, de sus coleccionistas, de la feria de arte, etcétera. Y una ciudad muy exigente, muy distinta a la nuestra, donde todo el mundo artístico pertenece exclusivamente a la esfera privada. No hay ninguna institución artística que pertenezca a las instituciones públicas, o las instituciones públicas intervienen en alguna de ellas de una determinada manera. La idea fue cruzar dos elementos. Cruzar la colección Arte Contemporáneo, para la que llevo trabajando mucho tiempo, la colección que fundaron José Lladó y que dirige en la actualidad María Corral, y a la que le han colaborado como asesores pues Simón Marchán, Julián Gallego, Valeriano Bozal y Antonio Bonet, con la idea del Meadows de abrir nuevas vías al arte moderno. Pero saben ustedes que en el ámbito privado norteamericano, lo saben sin duda mejor que yo, todo es objeto de examen y todo se juzga. Es decir, la elaboración de un proyecto consiste no solo en elaborar el proyecto, sino en convencer a todas las partes que van a intervenir en la promoción del proyecto y en el gasto que el proyecto conlleva, y en plantear acuerdos comunes, siendo uno de estos acuerdos comunes muy importante la imagen pública de la exposición. Pues después de infinitas reuniones, de numerosos viajes a Dallas, de estar allí trabajando y viviendo durante mucho tiempo, cuando se reúne todo el comité que tiene que ver con la exposición que
que podrían ser alrededor de 14 personas, y que iban desde profesores universitarios, algunas de las grandes fortunas del mundo, que residen en Texas, ¿verdad?, reunidos. Se hace una votación para qué obra va a ser, o se decide, ¿verdad?, qué obra va a ser la que puede representar. Y un día, yo sin saber muy bien estos resultados, recibo un dossier, y en ese dossier la imagen que figura es esta obra de 1947 de Óscar Domínguez. Y ante esta obra de 1947 de Óscar Domínguez, los comentarios, bueno, en primer lugar, al recibir el dossier con la obra dije, pues sí que es verdad, si es que esta es la obra que tiene que representar, si es que es la que en alguna medida está planteando. Yo hice algunas llamadas, pregunté, ¿tiene que ver con los colores que hay en la obra, sobre todo si se reduce tal como al final ha quedado en la portada del catálogo? Y todo el mundo se extrañó por mi pregunta. Con lo cual concluí que yo estaba proyectando, ¿verdad?, una visión de colores relacionadas, ¿no?, con algo que tuviese que ver con España. Sino simplemente la escogían porque les parecía que resumía lo que había sido la modernidad española, por su amor a la naturaleza, por su sentido de la forma, por el carácter mistérico, por un cierto carácter, ¿verdad?, cósmico que la obra encierra, porque tenía algo de Picasso, porque tenía algo de Miró, porque tenía algo de otros artistas. Y porque era de 1947. Porque en estos momentos también el expresionismo abstracto norteamericano ya había comenzado en el 43 Pollock, que lo veremos a continuación, pero había tenido desde los propios orígenes del expresionismo abstracto pues la idea de que este tipo de pintura, como la que Pájaros de 1947 representaba, pues había sido un motivo generador de interés, ¿verdad?, para el arte norteamericano. Me sorprendió entonces el modo en que la obra era entendida y que la obra era apreciada. Un modo muy distinto del nuestro, que sigue siendo un modo positivista y evolucionista. Nosotros trazamos unos cuadrantes. En 1943 surge tal cosa, pues ya todo lo que no es tal cosa no vale, ¿no? Tales autores, esta obra me recuerda a tal obra de Picasso, pues entonces es un imitador de Picasso, tiene que pasarlo a la lista B. Y sin embargo, me llama la atención cómo profesores, coleccionistas, en fin, y gente que quiere conocer el arte español en Estados Unidos ve esto de otra forma, que establece una mirada sumamente distinta que no está presidida por estos parámetros. Me explico entonces la importancia que tuvo que Alfred Barr llevara a Señoritas de Albiñón al MoMA. Me explico entonces la importancia que tuvo que el Guernica estuviera durante tanto tiempo en el MoMA, porque lo veían con este otro criterio de transversalidad. Y aquí interviene de nuevo la utilización de la palabra. Y lo veían con un criterio de actualidad. Incluso me recuerdo perfectamente un coleccionista que me dijo, en presencia del crítico de arte del Dallas Morning News, ¿no?, que decía lo mismo. Dice, bueno, no sé, hay quien le recuerda a Miró, hay quien le recuerda a Dalí, pero aquí lo que hay son las mismas letras, pero una distinta manera de hablar. Y yo lo que me gustaría es que a partir de aquí, a esta etapa de Domínguez que llamamos picasianas, empezáramos a darle otro nombre. Porque realmente la imagen que ellos en una conversación casi informal pudieron lanzar es sensacional. Aquí hay las mismas palabras que hay, o las mismas letras que hay, ¿no?, en el alfabeto, que están hablando determinados artistas, pero se dicen otras cosas distintas. Y esto es lo importante al final, ¿no?, que se digan otras cosas distintas. Y por lo tanto, creo que estamos minusvalorando la obra de Domínguez, si hablamos de un Domínguez picasiano, de un Domínguez daliniano, de un Domínguez, ¿no?, que no entendemos que estos lenguajes son coinés que se trazan, o coinai, que se trazan en la esfera de la modernidad y que contribuyen a que la modernidad sea como es, ¿no? Bajo el mismo criterio que aplicamos al juzgar estas obras de Domínguez, no pasaría, por ejemplo, el examen Alexandra Ester, o no lo pasaría Sonia Delaunay, en el sentido que también tienen este mismo sentido de la coiné y de la síntesis del lenguaje que le circundan, y tantos otros. Tampoco lo pasaría Paul Klee a lo mejor, ¿verdad? Hay algo también de Paul Klee, ¿por qué no? En este momento, que es un artista releído por todos los artistas españoles del momento. Y hay tantas otras cosas. Y hay el propio Domínguez escribiéndole a Westerdal desde París, en una fecha que podría estar relacionada con esta obra, en la que dice que, en fin, me falta tiempo para todo, tal vez un día pueda llegar a algo, cuando aprenda a pintar un poco, ¿verdad? Hay que entender el tono de la carta. Mi amistad con Picasso se afirma cada día más.
La amistad a veces no tiene por qué ver con la influencia, pero me he retirado del grupo surrealista ya que este movimiento ha muerto y me interesa por la naturaleza, etcétera y tal. Bien, creo que estas palabras de Domínguez han sido interpretadas de una manera demasiado taxativa. Su amistad con Picasso puede tener muchos ángulos y muchas circunstancias y muchas maneras de ser una amistad que no tenga que ver simplemente con la apropiación artística de Picasso. Apropiación que el propio Picasso practicaba con otros y que por lo tanto no está fuera de este círculo de posibilidades. Y en segundo lugar, creo que el alejamiento del grupo surrealista es un decir. Tampoco hay que tomarlo de una manera surrealista, de una manera taxativa. Quiero decir que a lo mejor no le interesaba ya el surrealismo como proyecto, como desideratum, pero que obviamente la impronta tenía que quedar y que quizás había una voluntad de seguir y de inaugurar algo nuevo y por lo tanto no podemos tomarnos estas consideraciones de una manera absolutamente cerradas que impliquen como un paso de Domínguez hacia un lugar que no está plenamente definido y que por lo tanto nos desorienta. Yo lo que creo es que si empezáramos a reconsiderar el modo en que contamos la historia del arte, muchas cosas de la historia del arte que nos interesan podrían surgir o podrían ser vistas de una manera distinta como hasta ahora. Es una cuestión en el fondo de narrativas. Es verdad que Jackson Pollock hizo su primer mural para Peggy Guggenheim en 1943 y que eso inaugura, ¿verdad? Eso es una fisura en la historia del arte. Pero no necesariamente todo lo que se hace coetáneamente a esta fecha responde a ese mismo criterio de lenguaje artístico que lo que inaugura Pollock, que por cierto tiene un sentido rítmico que podría ser comparado con el que Domínguez. Perviven en el escenario europeo propuestas figurativas. Comienzan entonces las propuestas matéricas. Incluso dentro del propio expresionismo abstracto norteamericano, la semejanza de de Kooning con Domínguez puede llegar en algunos momentos a ser sorprendente y quizás es algo que deberíamos visitar de nuevo. Pero si consideramos que también en esta misma fecha Bacon realiza algunas de sus obras, ¿verdad?, que primeras y que marcan todo un nuevo ciclo pictórico y que esto es una sensibilidad muy ajena a lo que acabamos de mostrar antes, nos daremos cuenta que entonces el escenario de los años 40, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por su multiplicidad, por ser múltiple. De la misma manera que es verdad que existe el trazo, que es verdad que existe la forma sintética en Domínguez y en Picasso, atención, al mismo tiempo. Entonces me recuerda mucho a lo que siempre ha pasado con Juan Gris y María Blanchard. Todo el mundo está por hecho que María Blanchard imitaba a Juan Gris. Yo llevo años estudiando el caso y veo que no casa. Que quizás María Blanchard tuvo también sus iniciativas propias que influyeron en Juan Gris, ¿verdad? Eran un grupo, se trataban como iguales. En el 47 Picasso y Domínguez no se iban a tratar como iguales porque Picasso era Picasso. Pero no estamos hablando siempre de que Picasso se apropiaba de las soluciones lingüísticas de todos los artistas con los que trataba. ¿Por qué no iba a pasar lo mismo con Domínguez? ¿Por qué no intentamos hacer cronologías bien situadas de las obras de ambos? Y en cualquier caso, no hay en la obra de Domínguez, en sus pájaros, algo, como decía antes, que me ha venido una palabra un poco tonta, pero me entendéis, cósmico. Algo definitivamente poético, ¿verdad?, que busca en ese azul profundísimo, ¿verdad?, y maravilloso que está trazando como algo más allá. No es sumamente distinto de la sensibilidad del siempre melancólico y saturniano Picasso de colocarnos un pollo muerto degollado en mitad de la mesa, ¿no?, para hacernos de una vez más representar, ¿verdad?, el dolor en vez de la vida. ¿No hay dos posiciones sumamente distintas en ambos? ¿No está más cerca de mentalidad, aunque no quizás de alfabeto, Domínguez de Miró? ¿Y no hay una singular conexión entre este Domínguez y obras estrictamente contemporáneas de Matisse? Creo que esto podría abrir un punto de vista distinto, ¿verdad?, para ver la obra de Domínguez, que me interesaba situar en primer lugar. Sobre todo porque creo que Domínguez lo que está es en un lugar en el que están todos los artistas que han configurado la primera modernidad plena, que en la segunda mitad de los años 40 deciden elaborar una síntesis de los lenguajes adquiridos. Y en esto están todos. Está Picasso, está Matisse, está la mayor parte de los artistas franceses, y por lo tanto Domínguez da también esa respuesta y da también, ¿verdad?, esa circunstancia.
Pero bien dicho esto, para quitar la idea de un Domínguez que utiliza unos lenguajes que le pueden venir prestados y que para mí, sin embargo, son muy originales, entro un poco en el corazón de lo que quería hacer. Y entro a hablar de lo que yo llamaría el trienio de las transformaciones. Y si hay una imagen que me gustaría contraponer a esta imagen de Domínguez, de sus pájaros de 1947, es precisamente una hoja en el que el gobierno español del general Franco anuncia el referéndum para la ley de sucesión en la jefatura del Estado. Creo que no le prestamos actualmente importancia a estos datos. En 1947, Franco, que en 1943 ya se había declarado país neutral, había declarado a España país neutral con respecto, ¿verdad?, a la Segunda Guerra Mundial, en 1947 decide que España es una monarquía. Decide que es una monarquía que podría estar fundamentada en los principios del movimiento y que él simplemente es un regente transicional hacia la elaboración de una nueva monarquía. Esto, ¿verdad?, no le damos la importancia que tiene. Vivimos en la herencia de esa situación. Y la herencia de esa situación es valorada como uno de los grandes momentos también de la historia de España. Sé que estas frases dichas así, ¿verdad?, que estoy diciendo de golpe, sin matizar, ¿no? Pero me temo que es que no hay otra, ¿no? Y por lo tanto, creo que hay que valorar diríamos, o bien negativamente o bien positivamente, como se quiera, pero hay que valorar que ese cambio de situación política tiene una repercusión en lo que ocurre dentro de España y fuera de España. Es por ello que creo que si cogemos este trienio de las transformaciones, estos momentos en el que Domínguez está visitando continuamente Checoslovaquia, nos encontramos con cosas. En 1946, antes de que Domínguez pintara pájaros, el gobierno de la República Española es invitado a la fundación de la ONU. El gobierno de la República, no el gobierno de Franco. Bien. En este mismo año y tras la fundación de la ONU, las potencias internacionales retiran sus embajadores de España. Francia cierra la frontera con España. Y es en este clímax cuando se realiza la exposición de Praga, que es la que estamos viendo aquí. A mi juicio esto no hay que olvidarlo, dentro, fuera. No hay una existencia de los españoles que están en París que no tenga en cuenta lo que está pasando en España y lo que está pasando en relación con las fuerzas internacionales y España. Pensar que los españoles de París están aislados de estas ideas me parece que no es bueno. Pero en fin, en 1947 comienza, como ponen todos los libros de bachillerato, la Guerra Fría. Por muchas circunstancias comienza la Guerra Fría porque se funda la OTAN. Y el gobierno de Franco queda fuera de la OTAN. Pero el gobierno de la República ya también, porque es un gobierno que lógicamente no tiene fuerzas armadas. Y ocurre que Truman, que había sucedido en la presidencia de los Estados Unidos a Roosevelt cuando murió repentinamente, estuvo 2 años de mandato con Roosevelt, gana de nuevo las elecciones. Y una de las primeras acciones, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, una de las primeras acciones que hace en política internacional el gobierno del nuevo presidente Harry S. Truman es evitar que la ONU imponga más sanciones al gobierno de Franco y evitar también que las sanciones anteriores se cumplan en su totalidad. Es en este momento cuando Franco saca la ley de sucesión. Ambas cosas parece que pertenecen a universos distintos, pero están relacionadas. En ese momento también, cuando se hace un lobby de presión sobre el presidente de los Estados Unidos, pues dirigido por José de Lequerica, para intentar un acercamiento. Bueno, pues todos los que somos aficionados al arte en España hemos conocido a Alfonso Zorrilla de Lequerica y por lo tanto también sabemos cosas de José de Lequerica, evidentemente por tal. Y este lobby que se está estudiando ahora, al parecer contó con muchos recursos y actuó de una manera muy eficiente. De todas formas, al mismo tiempo que ocurre esto, en España se detienen y se da muerte y mueren en la cárcel a los últimos dirigentes que quedaban del Partido Socialista en el interior, ¿verdad? Con lo cual, diríamos, ya no queda nada de lo que fue el gobierno de la República dentro del país. Y es entonces cuando se hace la exposición de arte español en el exilio en la Cámara de Comercio de Toulouse, que es un equivalente de la exposición de Praga, pero la exposición de la Cámara de Comercio de Toulouse se hace ya apoyada por la CNT y en segunda instancia por el Partido Comunista Francés. Esto es, la obra de los artistas españoles en el exilio pasa a estar marcada políticamente por aquellos que le apoyan.
Pero lo que ocurre es que en 1948 vuelve a haber otra vuelta de tuerca. En 1948 Stalin abandona el apoyo al maquis, es decir, el gobierno de la Unión Soviética renuncia a que el gobierno de Franco pueda ser derrotado por las armas desde el interior o desde el apoyo a ejércitos que el gobierno de la República siempre estaba planteando. Al mismo tiempo, desde el año 46 había habido reuniones sistemáticas de altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y del Foreign Office británico en la idea de negociar con los correspondientes del gobierno de la República en el exilio, que a pesar de estas conversaciones decide, como tantas cosas, el gobierno de la República, marcharse a México en este momento, y que entonces deja sin interlocutores a las potencias, pero aún así, aún quedaban algunos en España, perdón, en Europa, deciden cortar por lo sano, por lo insano en este caso, deciden cortar de raíz las conversaciones que se estaban teniendo con los miembros de la diplomacia del gobierno de la República en el exilio para poder facilitar un cambio político en España. Francia entonces reabre la frontera. Y a pocos días de que tanto el gobierno británico como el gobierno francés deciden no seguir las conversaciones con el gobierno de la Segunda República y de que Francia reabre la frontera con España, Franco suprime el estado de guerra que había estado vigente desde julio de 1936. Es decir, existe la conciencia de que en este trienio de las transformaciones, en estos años de los que Domínguez va a Checoslovaquia, algo ha transformado políticamente la política interior en España. Nuestra imagen puede ser otra, nuestra imagen puede ser la de los años 40 terribles, del hambre, la penuria. De los años 40 en la que la mayoría de las personas saludaban todavía con el brazo en alto, pero el nacionalcatolicismo, el brazo en alto a la manera fascista, quiero decir, pero el nacionalcatolicismo ya se ha implantado en la imagen del régimen de Franco en el exterior, lucha o diríamos quiere plantearse de alguna manera ser otra. Y esta circunstancia es la que me gustaría que retuviéramos para luego llegar a unas conclusiones finales. Pero para llegar a esas conclusiones finales necesitamos ahora abordar, manteniendo esto en la mente, otro recorrido, que es el de la transversalidad del arte nuevo. Hemos olvidado muchas veces que cuando Joaquim Sunyer en 1909 lanza el idealismo mediterranista que hoy llamamos noucentisme y que consiste en plantear la identificación de Cataluña como entidad cultural y como entidad diferenciada y nacional con un Mediterráneo idílico, lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona es la Semana Trágica, con todo lo que conlleva de oposición al régimen político vigente y de revuelta de las masas populares. Es decir, hay una especie de bucle o de opuestos entre la fundación del noucentisme y la realidad sociopolítica catalana. El noucentisme traza un idealismo que la vida de a diario no tiene. Incluso cuando Torres García pinta y dibuja el proyecto de su último mural para el Palau de la Generalitat, el Palau de la Mancomunitat, entonces, como sede del gobierno catalán y autónomo a través de la obra de Prat de la Riba, ¿verdad?, y de que de la Liga Regionalista ganó las elecciones generales, y hace un fresco dedicado en su estilo también noucentista de evocación estructuralista del arte griego a las clases trabajadoras, Torres García plantea una convivencia pacífica en un mundo idílico entre obreros y empresarios. Y sin embargo, en este mismo mes que Torres García realiza estos dibujos, se declara el estado de guerra en España porque se produce la revolución de 1917. En Andalucía se vivió lo que se llamó el trienio bolchevique, el pronunciamiento que hubo por parte de algunos militares jóvenes contra los militares que llevaban la guerra en África. Una revolución general de un carácter realmente radical que dio al traste, aunque pasara muchos años después, con la monarquía de Alfonso XIII y con los intentos reformistas de la monarquía de Alfonso XIII. Para ello, he creído conveniente ver que quien se hace eco de esta situación de una manera peculiar es Barradas a través de sus obras vibracionistas. Y precisamente Barradas contamina a Torres García de la calle. Y se lo decía en una carta a Torres García Barradas: nosotros hemos sido los primeros que en Barcelona hemos pintado la calle y a la clase trabajadora. Muy pocos vemos a Barradas desde
desde este ángulo, ¿verdad? Sobre todo en esta obra paradigmática de la colección de arte contemporáneo, que fue propiedad, como no, de Guillermo de Osma, antes de que la tuviera la colección de arte contemporáneo, y que realmente la vemos solo como una síntesis de los sismos, la vemos solo como que si está el futurismo, que si hay palabras pintadas, que si entonces el cubismo, que si tal, que si es tardío ya porque es el 17. No nos damos cuenta del trasfondo que hay en la obra de Barradas con respecto a la situación sociopolítica que se está viviendo en Barcelona en esos momentos. Y tampoco nos damos cuenta que en 1917 Picasso, que pasa por Barcelona, que pasa por Madrid, en Barcelona se le hace un banquete, en Madrid solo 2 personas se preocupan de la presencia de Picasso. Una es Ramón Gómez de la Serna y la segunda es el rey. Cosa que en la biografía de Picasso no se suele decir, pero que está documentado hoy en los archivos del Museo Picasso de París, ¿verdad? Pues Picasso, que está persiguiendo a Coclova, bueno, ya se ha casado con ella y que llega a Barcelona y a Madrid y tal, y todo esto, vive con rusos exilados. A Picasso la Revolución Rusa le importa poco. Y él está viviendo con Diaghilev, con Olga y con todos los demás, ¿verdad?, en medio precisamente de aquellos que se acaban de quedar sin país. Porque el régimen político ha cambiado radicalmente. Y no hay ninguna declaración de Picasso, ni ninguna, noticia acerca de su relación, su opinión con la Revolución Rusa, de la que tendría que hablar, me imagino, diariamente, puesto que vivía en ese ambiente, ¿verdad? Bueno, en ese ambiente no, vivía con personas a las que le afectaba directamente a su vida, a su herencia, etc. Por lo tanto, tenemos que las relaciones en la transversalidad del arte nuevo, ¿verdad?, estas relaciones entre arte y política son más complejas de lo que pensamos, porque las personas cambian y las personas cambian sus posiciones con el paso del tiempo. Esto es lo mismo que ocurre durante la dictadura de Primo de Rivera. Al final no he podido grabar porque en fin, con las prisas y con querer cumplir con la conferencia me he tenido que dejar de alardes técnicos, pero si pueden ustedes oír las palabras que pronunció Primo de Rivera nada más dar el golpe de Estado en septiembre de 1923, oíganlas, porque son realmente espeluznantes. Es decir, en primer lugar, entre otras cosas, Primo de Rivera dice que su revolución, como él la llama, es una revolución de hombres, y que él no sienta la masculinidad firme y en alto, que se marche del país. Ese es el principio con el que Primo de Rivera llega en 1923. Sin embargo, es verdad también que España se transformó con Primo de Rivera. Es verdad también un dato que no se tiene en cuenta. Es verdad que no se tiene en cuenta que España ya en los primeros años de Alfonso XIII había tenido un crecimiento económico notable y que la tasa de analfabetismo había bajado sustancialmente. Que es verdad que esto siguió creciendo en la época, a pesar de la Revolución del 17, y creció aún más en la época de Primo de Rivera. Es decir, las tasas de analfabetismo no llegaban a ser batidas como lo eran en los principales países europeos, pero se progresaba en ese sentido. El desastre del 98, que tanto se comenta, lo que contribuyó fue en el interior de España a una nueva creación de capital y a un nuevo desarrollo industrial por los expatriados tantos que venían de Cuba y de Filipinas. Se empezaron a crear las clases medias urbanas, se empezaron a modificar los estudios. Por esto surgió la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, de ese capital de los expatriados del 98. Y Primo de Rivera, a través de un ejercicio de la obra pública sistemática, pues mantuvo este crecimiento económico. Quiero decir con esto, y sobre todo a la hora de plantear un dictador que presumía de inculto, como presumía Primo de Rivera, en fin, quiero señalar 2 cosas. La primera, ¿cuántos miembros del arte nuevo o cuántos poetas de la generación del 27 conocemos que se opusieran al régimen de Primo de Rivera? Es que yo no conozco ninguno. ¿No participaron varios dirigentes del Partido Socialista y varios miembros de la UGT en los primeros gobiernos de Primo de Rivera, sino en sus espacios consultivos? A Primo de Rivera se opusieron Unamuno, se opuso Marañón, se opuso Pérez de Ayala, es decir, gente vinculada a la generación del 98. Y esto, pues, hay que tener en cuenta que en este momento se considera que la captación del arte moderno, que es el momento inicial tanto en la Residencia como en la exposición de los artistas ibéricos, como a través de la revista de Occidente, ¿verdad?, no plantea la cuestión política. La idea de la poesía pura, del arte puro, como algo que puede ser realizado independientemente de las circunstancias socioeconómicas y políticas, comienza a difundirse entonces.
No tengo nada claro esto, pero se podría lanzar una pregunta. ¿Qué relación tiene esta idea de un arte puro, vinculado al arte moderno, que no necesita, que supuestamente dice no concretarse, ¿verdad?, en ninguna dimensión socioeconómica y política, con la existencia de un régimen dictatorial contradictorio por la figura del dictador y por el crecimiento económico del país? Porque aprovecho esto para decir otra cosa, y es otro dato sabido, y que interviene mucho en lo que queremos ver. El Producto Interior Bruto y la renta per cápita que España tenía en 1937 no volvió a ser recuperados por el país hasta 1963. Es decir, no es que antes de la Guerra Civil España fuese un país de la penuria. Evidentemente, España era, como decía Ortega y Gasset, un país desvertebrado, con grandes bolsas de población en la pobreza extrema, bolsas de población en la pobreza extrema que también existían en Italia, en Alemania, dicho sea de paso, o en Gales o en Escocia, o en Irlanda, donde la gente solo comía patatas y masivamente emigraba a Estados Unidos. Realmente, el hundimiento económico de España se produjo con el franquismo y con la autarquía. Y esa idea de una España absolutamente empobrecida, que da una imagen de pertenecer a un estadio que poco tiene que ver con el desarrollo europeo, no era tanto una imagen de los años 30 ni de los años 20, fue una imagen de los años 40 y de principios de los 50. Y hay que tener en cuenta que, por tanto, el arte moderno va girando en ese sentido. Pero en este plano de la transversalidad, y intentando aclarar o entrar en él, podemos plantear algunas relaciones duales. Por ejemplo, los grandes promotores del novecentismo en la pintura española, Aurelio Arteta y Vázquez Díaz. Ambos, sin haber partido muy levemente, en el caso de Vázquez Díaz, del contacto con el arte de vanguardia, elaboran una pintura figurativa que tiene mucho que ver con el Novecento italiano de los años 30. Ambos están en la misma posición estética, una posición estética compartida. Arteta muere en el exilio tras representar al gobierno de la República y tras tener ciertos vínculos con el nacionalismo vasco, ¿verdad? Y Vázquez Díaz, que había sido el pintor elegido por la República como su pintor emblema, sin embargo, decide ponerse de parte del gobierno de Franco y acaba realizando retratos de José Antonio Primo de Rivera. Bores y Cossío. Ambos elaboraron esta tendencia pictórica en conjunto. Bores estuvo en la exposición de Praga. Bores se proclamó a sí mismo como un artista defensor de la República. En 1931, Cossío dejó París para venir a España y fundar en Santander Falange Española. El problema ya lo están viendo, la situación que quiero plantear ya creo que ya estaba en la mente de todos los conocedores, pero que ahora quiero que se concrete. Es decir, durante la trayectoria del arte nuevo, durante la trayectoria de la modernidad española, la capacidad para elaborar una propuesta estética o una poética conjunta de carácter transformador o plenamente identificadora de la creación española se separó de la identidad política de aquellos que la formaron. E incluso, como en los casos de Arteta y Vázquez Díaz, o como en los casos de Bores y Cossío, pudieron ser creadas por personajes que estaban en posiciones políticas o que llegaron a estar en un determinado momento en posiciones políticas antagónicas. Y este es el caso de la Escuela de Vallecas. Se ha exagerado. Yo, la verdad, que adoro a Alberto Sánchez. He pasado muchas horas de mi vida estudiándolo, pero no entiendo la manía que los historiadores españoles le tienen a Benjamín Palencia. No logro entenderla, la verdad. Creo que hay una mitificación de Alberto Sánchez y de su exilio en Moscú, cuando, por ejemplo, en esta sala puede haber personas que no valoren mucho que alguien se exilara en Moscú como algo positivo, ¿verdad? Y sin embargo, en la historiografía española ha permanecido este criterio. Y hay una continua denigración de Benjamín Palencia, que perteneció al grupo de Cruz y Raya, que fue uno de los promotores de la incipiente democracia cristiana española, y que simplemente permaneció, ¿verdad?, en la España de Franco, sin implicarse. Sí tenía vida pública, por supuesto, pero sin implicarse exactamente, ¿verdad?, en la promoción del propio régimen. Cosa que no haría Cossío, que también se implicaría, ¿verdad?, directamente en esa posibilidad. Creo que la Escuela de Vallecas fue una cosa de dos,
y que estos dos eran como eran, y que cada uno tenía la mentalidad que tenía, y que cada uno tenía la posición política que entendía. Y sin embargo, en el proyecto poético y en el proyecto estético que la Escuela de Vallecas representaba, tuvieron capacidad, ¿verdad?, de estar juntos. Y quizás la tuvieron porque el propio Alberto Sánchez, a pesar de su exilio, cuando desde la revista Nueva Cultura se le pedía en los años 30 que se pronunciara a favor de permanecer o de afiliarse a la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios y de hacer un arte comprometido políticamente con la causa de izquierda, Alberto, que estaba a un paso de exiliarse en Rusia, se negó. Mientras que había otros autores de su propio entorno de la Escuela de Vallecas, como Antonio Rodríguez Luna, que utilizando la Escuela de Vallecas proponían este lenguaje vallecano como un lenguaje que podría ser el que los artistas revolucionarios podían de alguna manera representar y de alguna manera podrían llevar a cabo para establecer un arte que tuviera una capacidad de transformación social y alabara a las clases populares. Pero la poética vallecana no la inventó Rodríguez Luna. Y por lo tanto hay una apropiación, y esto interesa mucho porque es un modo de comportarse el arte español por parte de Rodríguez Luna, de la poética vallecana, para intentar llevarla a un terreno de la militancia política. Tanto llegó el asunto, ¿verdad?, a un extremo que Eduardo Westernal pues tuvo que publicar su famoso croquis Conciliador de Arte Puro y Arte Social, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo. De todas las imágenes tan estupendas que tengo, las más cutres son las de Gaceta de Arte, perdón. Pero en fin, quería solo citarlo porque diríamos, es un indicio de cómo estaba el arte nuevo, el arte moderno español, justo al borde mismo de la guerra civil. Y de hecho creo que si no hubiese existido esto, no se hubiesen dado las misiones pedagógicas. Son muy contrapuestas las interpretaciones y las valoraciones de cuál fue el alcance real de las misiones pedagógicas. Yo, como me diría algún alumno que tengo, desde un punto de vista gramsciano, alguna alumna que tengo, desde un punto de vista gramsciano y de la teoría de la hegemonía, las misiones pedagógicas serían hoy en día impresentables, porque consistirían simplemente en ofrecer los resortes de dominación cultural de la clase dominante a las clases populares para que lo acepten como tales y se sigan manteniendo la estructura hegemónica de dominación. No tendría yo a lo mejor este planteamiento en torno a las misiones pedagógicas, no lo sé, pero también es un punto de vista que interesa tener. Y desde luego, si por una parte parece que el afán redentorista de las misiones pedagógicas nos parece como el punto cumbre del pensamiento ilustrado en la España republicana, por otro lado hay que ver las crónicas de lo que ocurría cuando las misiones pedagógicas se presentaban, ¿verdad?, en algunos pueblos y en algunas circunstancias. Bueno, quizá lo que he dicho de las misiones pedagógicas es muy esquemático, lo dejo abierto por si alguien me lo quiere discutir. He querido dar como una visión distinta a la que habitualmente se da. Cuando hablamos de las misiones pedagógicas todo el mundo pone cara de bueno y dice las misiones pedagógicas, llevar la cultura al pueblo, qué maravilla. Pero ¿realmente era algo válido en la España previa a la guerra civil? ¿O podía tener efectos contraproducentes? ¿No habría sido más interesante haber intentado hacer perdurar, como quiso hacer Maruja Mayo, las tradiciones populares y llevar las tradiciones populares al arte moderno y no la alta cultura a unas clases populares que apenas salían del analfabetismo? En fin, sé que lo que digo puede ser rebatido de muchas maneras, pero en alguna manera se puede plantear o no. Y llega la guerra civil y con la guerra civil pues toda la historia que ya sabemos y todo lo que no creo conveniente repetir ahora para no irme del discurso que quiero hacer. Pero al llegar la guerra civil sí creo que es conveniente recordar un testimonio de Maruja Mayo, porque viene al caso de lo que tenemos que contar. Maruja Mayo estaba en su Galicia natal, creo que en Lugo, no he podido confrontar bien el dato, cuando sobrevino la guerra civil. Es curioso, pero Maruja Mayo en un principio no percibió la guerra civil, que el golpe de Estado del 18 de julio iba a tener las consecuencias de ser una guerra civil. Quiero que esto también lo pensemos por un momento. Tampoco lo pensó García Lorca, tampoco lo pensó José María Hinojosa, tampoco lo pensaron muchos de los intelectuales del momento. Es más, es que el golpe de Estado de Franco no triunfó. Cuando si se ven los mapas de desarrollo de la guerra civil, se ve que las grandes capitales, los núcleos industriales y los lugares económicamente más relevantes del país seguían en manos de la República.
Lo que Franco se dio cuenta es que si quería que su golpe triunfase tenía que iniciar una guerra, y la inició. Y ahí la República no supo responder. Por lo tanto, en los primeros momentos de la guerra civil, y habida cuenta de cómo había quedado el mapa, y no he traído el mapa para no ponerme demasiado pedagógico y profesoral de provincias, muchos pensaron que la situación se solventaría. Madrid, Barcelona, Valencia, el País Vasco, Asturias, gran parte de Andalucía, excepción de Sevilla, todo estaba en manos de la República, no en manos de Franco. Y así permaneció la situación durante un buen tiempo. De tal manera que Maruja, invitado a dar unas conferencias en Buenos Aires, se marchó a Buenos Aires. Y al marcharse a Buenos Aires, y los viajes de entonces no eran como los de hoy. Antes no se cruzaba el charco para estar unos días, como hacen ahora los ejecutivos en clase business, sino que ya que se iba, se estaba un tiempo, porque el viaje era largo, costoso y requería un esfuerzo y merecía la pena conocer el entorno. Maruja pasó algún tiempo y en uno de sus comentarios, que he podido leer en texto de Maruja Mayo, en el maravilloso catálogo de Huici, Juan Pérez de Ayala y propio Guillermo y tal, de pronto Maruja Mayo se dio cuenta que ella había salido de España como un artista del arte nuevo a dar una conferencia y que de pronto un día se dio cuenta que era una exilada. A mí me parece que esto, que queda siempre como una marujada, ¿verdad?, entre otras, es algo que es muy revelador. He leído algo parecido en Luis Fernández y me gustaría que lo pensásemos para muchos de los creadores españoles del momento. La idea del exilio, para muchos de los creadores modernos que se exilaron, fue una idea sobrevenida. No necesariamente fue una idea que hubiesen acariciado desde un principio. En primer lugar, por el propio desarrollo de la guerra civil. Y en segundo lugar, porque el exilio tuvo componentes que pudieran ser de carácter político o de carácter social. Es verdad que en el caso de Óscar Domínguez, ¿verdad?, él había participado en determinados sucesos que le habían puesto su nombre en los archivos policiales y que por lo tanto había un riesgo claro de que si permanecía en Canarias algo le podía suceder. Pero por otra parte, y lo hablaba con Isidro hoy mismo y en algún otro momento, ¿no había estado toda su vida Óscar Domínguez en París? Esta circunstancia de que de pronto artistas españoles que están en América Latina o que están en París cambian su situación de ser artistas españoles en París a artistas en el exilio, creo que es algo que tendríamos que estudiar con detenimiento, porque es un cambio de estatus formidable. No había ninguna circunstancia por la que Bores tuviera que adoptar esta actitud. Tampoco la había, por ejemplo, para Ginés Parra o para Baltasar Lobo, por poner artistas que no estudio y que tuvieron una importancia, pero que sé que tuvieron una importancia militante en estos momentos. No la hubo para Luis Fernández, que es un personaje al que sí le he dedicado más tiempo, ¿verdad? Yo no tengo una clara respuesta para esto, pero creo que hay un gran líder, Picasso, que efectivamente está implicado en una idea clara de antagonismo con el régimen de Franco. Pero recordemos algo, Picasso está implicado en este antagonismo contra Franco. Picasso realiza los grabados de Sueño y Mentira de Franco. Picasso realiza declaraciones. Picasso es el inventor del término casta para referirse, ¿verdad? Picasso dice, yo pinté Guernica contra la casta de militares y no sé qué más dice, militares y algo más españoles que han llevado siempre a España a un océano de miseria, de terror y de muerte. Es decir, la militancia de Picasso, que 20 años atrás no se había preocupado por la Revolución Rusa, es evidente. Pero Miró volvió a España en 1940 y Dalí se puso del lado de Franco. Es verdad que aunque Miró volviera a España, no se implicó en los sucesos del régimen, pero en principio no planteó Miró terminó en España, en Cataluña, como he sabido, la serie final de las constelaciones. Por lo tanto, esto y Dalí, bueno, pues la relación entre Dalí y Franco creo que entra dentro de los estudios de la paranoia crítica, ¿no? Y el culto de lo irracional. Pero bueno, esa es mi posición personal. Pero son tres posiciones sumamente distintas. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que los lenguajes del arte nuevo también pudieron ser compartidos en situaciones muy distintas, ¿verdad? He tenido estas dos pinturas en mis manos durante mucho tiempo, en estos últimos años, muchas veces.
He ayudado a colgarlas y las he visto así de cerca, aprovechando que los restauradores de la colección artística contemporánea no estaban cerca, para verlas bien, ¿no? Un día me estremecí al ver que en esta obra de José Caballero, la que tienen ustedes a la derecha, que se llama La fecha señalada, ¿verdad?, que reproduce una portada de la revista Vértice, la revista de Falange, la fecha señalada que figura es 18 de julio. Y en la otra, también me estremece ver cómo las claves del surrealismo han sido planteadas para enaltecer mediante un Deus ex machina que trae una corona de la victoria la toma de Madrid por parte del ejército de Franco. Se han escrito tesis doctorales en Estados Unidos sobre este hecho y sobre esta utilización dual del surrealismo y sobre la idea de que cómo fue posible que se surrealizara el hecho del pronunciamiento de la guerra civil y la propia guerra civil en sí mismo. Creo que esto merece, por nuestra parte, una respuesta más contundente de la que estamos dando hasta ahora, cuando estas obras pasan por nuestras manos y las analizamos. Probablemente yo no tengo una respuesta todavía que dar, pero quiero señalar el hecho, y quiero señalar como muchos investigadores de otros países lo señalan con asombro, bueno, e intentan en alguna medida explicarlo. Pero quiero señalar, lo que viene a señalar es una especie de disolución o de no relación causa-efecto entre los lenguajes plásticos y la ideología política de la persona que los está utilizando. Pero quiero señalar también que en ocasiones el hecho del exilio contribuye de un modo u otro a plantear situaciones estéticas o situaciones de poética artística que artistas que no se conocen pueden llegar a coincidir simplemente porque provienen, ¿verdad?, del mismo lugar. Maruja Mayo en las playas chilenas se llena de algas del Pacífico para convertirse ella misma en una escultura viva, tal como empezaría a realizar en su obra en aquel momento, y confundirse con la naturaleza. Manuel Ángeles Ortiz, en la Patagonia, recoge maderas de los ríos de la Patagonia para hacer esculturas como objetos hallados. Pero es que Ángel Ferrán, en España, en las playas de Sada, hace exactamente lo mismo. Ángel Ferrán no sabía lo que estaba haciendo Manuel Ángeles Ortiz y Manuel Ángeles Ortiz no sabía lo que estaba haciendo Ángel Ferrán. Sin embargo, el culto a la naturaleza de los tres artistas es el mismo porque le viene de una herencia dada del arte nuevo. Eugenio Fernández Granell en el exilio va a utilizar la pintura surrealista o bien para conectarse con cuestiones de la naturaleza en el Caribe, donde a veces trabaja, o bien para evocar su infancia, como en esta obra El baño famoso, ¿no?, que recuerda sus baños en algunas playas de La Coruña y lo que ello significaba. Tampoco hemos entrado a penetrar suficientemente la obra de Granell para saber por qué relaciona exilio con memoria de la infancia, y si el exilio realmente tiene que ver con una circunstancia establecida o no. Me sorprende que la plasmación final del surrealismo en la obra de Luis Fernández venga a coincidir con la instalación del grupo Dau al Set. Y me pregunto, ¿por qué el grupo Dau al Set identificó surrealismo con misterio y surrealismo con lo mágico? En alguna medida estaba el grupo Dau al Set queriéndole quitar al surrealismo la capacidad transformadora que había tenido justo al borde de la guerra civil en la exposición lógico-fobista, y se me ha olvidado traer imágenes de la exposición lógico-fobista, pero como todos sabéis lo que es, exposición lógico-fobista en la que fue reclamado Óscar Domínguez como figura estrella de la exposición, ¿verdad?, y al que al surrealismo se le quería dar una clara conciencia política y de transformación social a través de los textos de Carbonell y de otros autores y de los propios organizadores. ¿Cómo es posible que el surrealismo diera ese salto en su comprensión en Cataluña? ¿Y cómo es posible que el surrealismo sirva en Luis Fernández, en el exilio, y aquí me gustaría sí comparar los dos mundos, para expresar algo? Se conservan los dibujos preparatorios de esta cabeza y a través de ellos vemos que Luis Fernández lo que quería expresar era una dualidad. Los dibujos nos demuestran que todas las formas que reconocemos están trazadas a través de la regla del número de oro, exquisitamente proporcional. Hay un fondo, por tanto, de una racionalidad absoluta en la elaboración de la obra.
Y sin embargo la obra acaba proponiendo un rostro que se desdobla en sí mismo como una verdadera plasmación esquizofrénica. ¿Es este enfrentamiento de esquizofrenia frente a magicismo la expansión del surrealismo en dos lugares en los que el arte nuevo continuó viviendo en la guerra civil, uno en el exilio, otro en las propias Españas de Franco? Y no es de señalar cómo tanto en los creadores españoles en el exilio como en los creadores españoles que surgen de nuevo recogiendo el testigo del arte moderno, la idea de que el surrealismo es el arma que hay que utilizar, el arma compartida, no es realmente algo sugerente. En fin, aquí quería hablar ya de Borges y de otros autores a los que quería ver en su evolución, pero veo que el tiempo se me está alargando muchísimo y que por lo tanto tengo que resumir, ¿verdad? Quería también sacar el caso de algunos autores como Caneja para promover desde el primer momento, otra concepción del exilio. Caneja sufrió todo tipo de persecuciones durante la guerra civil y padeció cárcel, se tuvo que exiliar y volvió a ser encerrado en la cárcel por su militancia en el Partido Comunista. Pero en los años que pudo estar en España, hizo prólogos para las exposiciones de Pancho Cosío y Benjamín Palencia en el año 44. Es decir, ¿qué es esto? Necesito que me lo expliquen. Caneja, que en los años 30 había realizado obras y manifiestos de carácter anticlerical y de carácter radical con extremos, que lo pasa fatal en la guerra civil precisamente por esta circunstancia, que se tiene que ir de España, pero que vuelve, cuando vuelve no tiene ningún problema de relación con Benjamín Palencia y con Pancho Cosío, hasta el punto que prologa, ¿verdad?, sus exposiciones con textos. Pero luego inmediatamente es detenido como miembro del Partido Comunista y de nuevo encarcelado. Y al mismo tiempo su obra sufre un cambio de la profunda innovación de los años 30 en la que el arte abstracto es redefinido a través de la lectura del cubismo a un arte figurativo que quiere recuperar una escuela de Vallecas que no solo quiso ser recuperada por Benjamín Palencia, sino por otros muchos. Y en fin, esto es... había traído este otro grupo de artistas para hacer ver que junto a ellos, junto a todos estos artistas que perviven de la historia del arte nuevo, nuevas posibilidades surgen también en la España de Franco justo al borde mismo del año 48. Creo que en este sentido la capacidad anticipadora que existió en la creación española de anticipar la abstracción lírica, o como a través de la obra de Balmayó, de anticipar lo que sería la abstracción constructiva, abstracta, ¿no? O un Palazuelo que en el año 48, a través de la teoría de la doble superficie, está realmente planteando esto, un Palazuelo que ha vivido los años de la República en Londres, pero que conoce muy bien el arte nuevo, me parece que son circunstancias para hacernos reflexionar. Y es a partir de ahí cuando creo que debemos entender de otra manera estos datos de la historia y la transformación que la historia hizo que ocurriera en un abrir y cerrar de ojos. In ictu oculi, muy español, muy barroco, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, un régimen que políticamente era condenado, internacionalmente pasa a ser rehabilitado porque las circunstancias lo favorecen. De la noche a la mañana, alguien que ha vivido siempre en París se convierte en exilado. Alguien que está dando una conferencia en Buenos Aires se convierte en exilado. Todo de la noche a la mañana, de un momento a otro, sin que se aclare muy bien la circunstancia y el porqué. ¿Supo Maruja Mayo cuándo podía volver a España y por qué? A Málaga, yo la hago ya mía. A España, ¿y por qué? Yo recuerdo que Miguel Prados, bueno, me lo recuerdo porque me lo ha contado Julia Boraita y otras personas, y algunas personas de Málaga que conozco y de Madrid, ¿no? Y sobre todo también los familiares de Manuel Ángeles Ortiz, que es otro mismo caso, Manuel Ángeles Ortiz. Manuel Ángeles Ortiz supo que tenía que marchar rápidamente al exilio, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lo aceptó como una condición para sí mismo, verdad? Bien, pues Miguel Prados, cuando vino a España para ver qué había sido de las cosas de su familia, hermano de Emilio Prados, pues bueno, se encontró con que con que pudo resolver todos sus negocios de una manera clara y con que incluso recibió una oferta por parte del gobernador civil Ricardo Welling de volver, ¿no? Él, lógicamente, no lo quiso hacer y no se quiso plantear las cosas de esta manera. Y junto a estos datos me parecen otros que hay que plantear otros datos y ya concluir. Sé que no estoy elaborando una teoría que se diga A, B, C, D,
sé que estoy lanzando cosas, ¿verdad? Lanzando cosas para reorganizar la comprensión de todo este fenómeno. Eugenio Dors, la Academia de Crítica de Arte y el Salón de los 11. Creo que no ha habido una figura en la historia del arte español del siglo XX como Eugenio Dors. Realmente es un tipo magistral y, a mi juicio, casi repugnante al mismo tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Eugenio Dors primero fue uno de los padres del nacionalismo catalán, fundó el noucentisme, fueron uno de los primeros críticos europeos en hablar del cubismo. Cuando ya se cansó de la situación catalana, se pasó a Madrid y se pasó a llamar Eugenio Dors y no Eugeni Dors. Contribuyó decisivamente a motivar el cambio de orientación estética de Ortega y de los grupos de la residencia de estudiantes y de otros medios madrileños de la generación del 14 y del 98 en favor del arte nuevo. En los años 30 se implicó en polémicas con Gasch en una recuperación, una voluntad de recuperación del clasicismo en la modernidad que ya no tenía sentido, pero que él logró imponer, o logró sugerir, o logró establecer o vehicular en muchos artistas españoles. Se pone inmediatamente del lado de Franco y se afilia inmediatamente a Falange Española. Y cuando termina la guerra se espera que de él se inicie un tipo de arte que pueda ser representante de Falange o del propio franquismo. Eugenio Dors, en 1941, ante la petición del gobierno de que inicien las posibilidades o las labores institucionales para organizar el Estado en función de la nueva circunstancia política, el arte en función del nuevo Estado y de las nuevas circunstancias políticas, Eugenio Dors, ni corto ni perezoso, en 1941 dice: el arte de la Nueva España será moderno o no será. Es decir, que él, desde la posibilidad que le da el lugar que ocupa políticamente en el régimen surgido tras la guerra civil en el interior de España, decide que no va, por su parte, no es que lo decidiera él solo, porque no solo él podía tener la posibilidad de hacerlo, sino él con la fuerza intelectual que él puede tener. Decide que no va a haber un arte falangista, que no va a haber un arte franquista, que el arte tiene que ser moderno. Y es por ello que en el 42 funda la Academia Breve de Crítica de Arte y el Salón de los 11. Esto requeriría también otra revisión. ¿Es Zabaleta el autor más promocionado por Dors, el artista que más nos interesa con respecto a la fundación de la modernidad española? Pero si leemos las contribuciones y las presencias que existieron en el Salón de los 11 y en la Academia Breve Crítica de Arte, creo que algo nos podría llamar a sorpresa. Creo que las revisiones del arte español de los años 40, y esto lo he podido, con mi querida amiga Lola Jiménez Blanco y con otros implicados en el proyecto, o con Rosario Peiró, lo hemos hablado hasta la saciedad, de la sorpresa que causa volver hoy, en 2017, a todos aquellos papeles. Joaquín Torres García, Zanini, Joan Miró, Salvador Dalí, Oriol Bohigas, Jorge Oteiza, Rafael Zabaleta, Arnau Puig, Modest Cuixart, Antoni Tàpies y Joan Pons. Es decir, en 1949, lo que era la conexión, y sobre todo a través del arte catalán, entre la herencia del arte moderno español anterior a la Guerra Civil y sus herederos, se dieron cita en el Salón de los 11 de Eugenio Dors. Creo que en este momento se dio el estrangulamiento de los artistas españoles en el exilio. Estaba deseando decir una frase como esta, sí, dramática, terrible, ¿verdad? Pero es que lo creo que realmente se dio. Creo que en este momento se dio la posibilidad de que una nueva generación de artistas que se sentían en buena parte herederos de lo que había sido la trayectoria del arte nuevo, se unieran a través de una institución oficial o prooficialista, como era la de Eugenio Dors, en la realidad de un arte moderno instituido en España en 1949. Qué curioso. No sé si será por razones económicas o no lo sé, o por algún otro tipo de razones, pero ninguno de los artistas españoles que marcharon a París nada más abrirse la frontera de Francia, es decir, ni Chillida, ni Palazuelo, ni Sempere, participaron nunca en el Salón de los 11. Sería porque simplemente su obra costaba trabajo traerla o costaba dinero o no había medios para traerla de París, o sería simplemente por algún otro tipo de razón, ¿no? Yo creo que, como digo, quiero
dejar la instancia abierta. Creo que es verdad. Antes he declarado que Moreno Villa fue la personalidad que me formó a mí como historiador del arte, como persona y como incluso mi pensamiento político. Y Moreno Villa es alguien con natural a la idea de exilio. Creo que la recuperación de la memoria histórica, que la considero inevitable y la considero absolutamente necesaria, pasa efectivamente por dar un lugar a los artistas que vivieron el exilio en la creación española. Creo asimismo que aunque las teorías de origen postcoloniales y las nuevas teorías de la hegemonía yerren en este punto, no por haber estado en el exilio se es un artista al que se le deba tener una memoria estética o museológica importante, pero creo que merece la pena intentarlo y dar esa cabida por algún momento para restituir lo que la historia quiso hacer, lo que desgraciadamente la historia hizo con ellos, quiero decir. Pero creo que no se debe de olvidar el otro lado. Creo que no se debe olvidar el modo en que desde el lado opuesto a los exilados se trabajó para modificar la situación y para crear un statu quo con relación al arte moderno absolutamente diferente. Creo que la imagen de Antoni Tàpies del brazo de Eugenio d'Ors podría intentar resumir como momento final lo que estoy diciendo. E imagino que ambos están viendo la propia exposición de Tàpies en Madrid, en el Salón de los 11. E imagino por un momento que lo que están contemplando en este 1949, en el que ambos se han cogido del brazo, no es una obra cualquiera, sino que son los pájaros que Óscar Domínguez pintó en el exilio. Muchas gracias.